Muy bien, hermanos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Contento de más una reunión, más un encuentro. Y hoy con un tema bastante interesante que va a estar exponiendo nuestro hermano padre Daniel a través de un video que nos envió. Entonces pediría a Flor que por favor haga su oración, nuestra oración inicial, por favor, Flore. Ok, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Padre Dios, hoy te damos gracias por estar otra vez reunidos con este grupo de personas. Te pido bendice a cada familia que está representado aquí en este momento. Y pedimos al Espíritu Santo que por favor nos ilumine y que nos abra el entendimiento para poder comprender cada vez más esas bellezas de la palabra tuya. Gracias por el día de hoy y te damos bendiciones para todas las personas que estamos y muchísimas gracias nuevamente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, yo voy a compartir la pantalla. Ok. Muy bien. Me avisen si todos están viendo, yo creo que sí. Sí, sí, está bien. Hoy el tema del libro de los Macabeos, y que trae muchos puntos importantes para nuestra fe católica. Entonces, vamos a verlo. Entonces, tenemos aquí el tema de los macabeos y la oración por los difuntos. Esta es una temática muy especial que vamos a tener que entender porque lastimosamente es una doctrina que nuestros hermanos protestantes tienen muy en discusión. Entonces hoy vamos a hablar un tema picante, por así decirlo. Entonces, como decíamos al inicio, bienvenida a las preguntas, bienvenida a las inquietudes, bienvenida a las intervenciones, los testimonios, todo lo que nos quieran contar acerca de este tema, para que cuando ya lean el libro de los Macabeos, lo hagan de una manera totalmente tranquila y llena de reflexiones de estas que compartimos aquí. Y bueno, por ahí derecho estamos orando precisamente, como lo decía el Padre. Aquí en Italia pues, estamos en el Día del Padre. Apenas me vengo a dar cuenta que en Latinoamérica son en fechas distintas en casi todos los países. En Colombia es en junio, por ejemplo. Me parece que creo que es en junio. En Brasil no sé cuándo será. En Panamá no sé cuándo será. Ya después nos cuentan. Pero bueno, también una ocasión para que al menos aquí nos unamos por un pensamiento por nuestros padres, aquellos vivos y aquellos que ya han pasado a la eternidad. Bueno, entonces aquí entramos con un subtítulo muy interesante: ¿qué tanto sabemos del purgatorio? Entonces yo voy a dirigirles esa pregunta a ustedes. ¿Quién me quiere decir qué es lo primero que se le viene a la mente cuando escucha la palabra purgatorio? ¿Qué enseñanzas podemos encontrar en nuestros diálogos parroquiales? Bueno, ¿qué sabemos del purgatorio? ¿Quién me quiere decir un poco qué sabe del purgatorio? Yo entiendo en el purgatorio que es como una purificación que uno tiene Purificación. antes de ir al cielo, ¿verdad? Sí. Purificación. Quedémonos con esa palabra. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más sabemos del purgatorio? Bueno, ese era lo primordial de la idea. Que según algunos místicos podemos rezar por las almas del purgatorio para que suban.
podemos interceder y que, como dices tú, algunos místicos nos lo recomiendan. ¿Será que solo los místicos? ¿Quién será? Esto será algo que es reciente, por así decirlo, que se lo inventó la iglesia el siglo pasado, hace 100 años, no sé. Bueno, todo eso lo vamos a descubrir. ¿Quién más me quiere decir qué sabe del purgatorio? Pues es como un tiempo, ¿verdad? Como dijo tía Flor, de purificación, pero sí es un tiempo como los tiempos de Dios, que él sabrá, ¿verdad? ¿Cuál es? Ujú. Esa es Tienes la razón. Sí, es la dime. ¿no? Es la iglesia, son parte del cuerpo de Cristo, así como hay la iglesia militante, ¿no? Ajá. La santificante, igual, entonces ahí está la iglesia purgante, son todos Ujú. aquellos que funcionan para ir a la iglesia santificante. Ah, que eso está muy importante, la temática del cuerpo místico que hace que seamos todos una sola iglesia que camina en distintas dimensiones, por así decirlo. Yo Correcto. por mi parte, bueno, sí, ¿quién más iba a decir algo? Yo creo que rezamos por las almas del purgatorio en las misas. Ujú. Siempre en la misa se pide por las almas del purgatorio. Sí. Sí, esa es una tradición cristiana que nos viene muy intuitiva, por así decirlo, porque las personas que amamos no les deseamos sino el bien, ¿cierto? Entonces, como que nos nace muy espontáneo. Pero ¿será que esta oración por los difuntos es tan común en las demás religiones, por así decirlo? En las demás sectas cristianas, bueno, en las sectas cristianas, ¿cómo ven este tema? ¿Qué piensan que han escuchado ustedes? ¿Qué les han dicho de pronto hablando con algún familiar o amigo protestante? ¿Qué les dicen de la oración por los difuntos o del purgatorio? Yo amigas protestantes que tengo, ellas dicen que ya una vez muerto uno no puede rezar por ellos, Ujú. porque ya Tienes razón. fueron y no tienen incumbencia con el mundo. Ujú. Sí, estos son pensamientos que encontramos y que ciertamente necesitamos saber bien qué vamos a posición vamos a tomar al respecto. Bueno, Y se yo... apoyan mucho en la Una lectura pregunta. esa de Ujú. Lázaro y el hombre rico. Ajá, El hombre sí. rico cuando llega y le dice a Dios, déjame ir a la tierra para avisarle a los que están, Ujú, a los que quedan. ujú, Y que les dicen, si no oyeron a Moisés, no van a oír a un muerto, no van a oír un muerto. ujú. Y se basan en eso, en decir que no se puede. Qué interesante eso que nos dices, porque ahí vamos a analizar que eso es más bien un error terminológico, identificar purgatorio con condenación. Bueno, eso ya lo vamos a ver después. Porque como lo decía, una de las intervenciones, el purgatorio es un tiempo, es decir, no es definitivo. Entonces, en cambio hay estados definitivos, como lo es la salvación y la condenación. Estos sí son eternos, entonces se aplica lo de Lázaro y lo del rico. Pero en el purgatorio no es precisamente el mismo ejemplo. Bueno, yo por mi parte, pues esta palabra me causaba de pequeño, antes de pronto de conocer más de la fe, me causaba mucha confusión, porque la única referencia que yo tenía de esta palabra purgatorio era que cuando mamá nos purgaba, que yo no sé si ustedes también hacen eso con sus hijos, pero me recuerdo que cuando le decían a uno que tenía lombrices en el estómago, es decir, unas impurezas que yo no sé cómo es posible que uno de comer dulces le salgan lombrices en el estómago, pero ciertamente mamá nos daba un medicamento que nos causaba un dolor pasajero, que nos causaba un malestar un poco transitorio, pero que después nos daba una gran alegría. Entonces, un gran bienestar, hasta nos aumentaba el apetito, bueno, todo eso. Eso le decían a uno cuando un niño no comía, hay que purgarlo. Pero como dice el dicho colombiano, tiene más fuerza, está más débil que un purgado, ¿no? Tiene más fuerza un purgado, es decir, no puede hacer nada de fuerza porque es una situación muy incómoda. Entonces, como vemos, esta palabra purgatorio ya, y este ejemplo un poco bizarro, ya nos dice un poco de esta naturaleza transitoria, es decir,
mamá no me da el purgante porque me quiera hacer mal y porque quiera que yo permanezca todo el resto de mi vida con esa condición tan incómoda, sino que es para obtener un bien mayor, porque estoy con impurezas debido a que mis excesos en la ingesta de azúcar han provocado entonces, entonces ciertamente esto ya nos da una idea de, precisamente de una idea correcta de purgatorio. Vamos entonces adelante porque hay varias cositas por decir. Entonces tenemos la doctrina del purgatorio. La encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica, por si quieren anotar, en los numerales del 1030 al 1032. Por si después quieren leerlos en su casa, en internet, lo buscan, Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1030 1032, un resumen muy pequeño, pero quedémonos con este. Que tanto los católicos como evangélicos creemos que existe la pervivencia del alma después de la muerte, es decir, la mayoría de los protestantes también reconoce que después de la muerte ocurre un juicio particular, es decir, que el alma no muere, sino que va a la presencia de Dios a ser examinada acerca de su unión con Dios o con los hermanos. Lo que daría como resultado, como dice el mismo texto bíblico, ¿cierto? Las ovejas y las cabras, por así decirlo, la beatitud para quienes hayan vivido este amor y por otro lado la condenación para quien haya rechazado el amor a Dios y a los hermanos. Entonces, por lo general, hasta ese punto estamos muy bien. Pero la gran diferencia radica en que la Iglesia Católica admite un estado intermedio. Esta palabra va a ser muy importante, un estado intermedio. Es decir, que no es ni la beatitud eterna ni la condenación eterna, que es un periodo de, por así decirlo, de intermedio y por ende de purificación, como lo decía yo con la analogía de la purgada que hacen nuestras mamás, que es una purificación para aquellas almas que, digamos, se encuentran en una vía intermedia, es decir, no rechazaron a Dios a tal punto de aceptar la condenación, de elegir la condenación ellas mismas, pero aún en su vida se encuentran en impurezas, aún se encuentran apegos y cosas que impide que su corazón sea totalmente del Señor. Y si una persona muere en esta condición, entonces, como dice el Señor también en su palabra, nada impuro puede llegar al cielo, porque en el cielo es donde se encuentra precisamente esa presencia de Dios, de la cual gozan aquellas personas que la reconocen de todo corazón. Entonces, si mi corazón todavía no está capacitado para ver a Dios, entonces no puedo tener esa visión de Dios plena que tanto deseo. Entonces, por esta razón, Dios en su misericordia, nótese bien esta palabra, por misericordia, es decir, es una carta de salvación, el hecho de que en la vida futura no tenga solo dos extremos, es decir, que no solo sea condenación y salvación, sino que exista, por así decirlo, este estado intermedio que Dios permite después de la muerte para que pueda verse ayudada precisamente también por la oración de vivos y también de los santos de la iglesia que reza. Pues esta alma que está en este estado intermedio, por misericordia de Dios, es permitida una purificación para que pueda hacer su opción por Dios 100% pura y que precisamente esta purificación puede verse respaldada por nuestra oración. Esta es la doctrina de la iglesia. Pero ¿qué pasa? Que los hermanos protestantes entablan una polémica y lo hacen a través de 3 argumentos, ya por ahí habíamos escuchado algunos. Los protestantes no aceptan esta doctrina aferrándose a diversos argumentos. La primera es el argumento bíblico. Es decir, afirman que la palabra purgatorio no se encuentra en la Biblia. Y si no se encuentra en la Biblia, entonces no hay que aceptarla. Porque ya lo sabemos, ellos consideran que la única fuente de la revelación es la Biblia. Entonces todo lo que no está en la Biblia no puede ser aceptado.
Así un pequeño sondeo rápido. Ustedes, si alguien les llegara a su casa a decirles que el purgatorio es una palabra que no se encuentra en la Biblia, ¿ustedes qué le dirían? ¿Cómo le responderían para hacerle caer en cuenta a este hermano que este argumento le falta un poquito? ¿Cómo responderían a ustedes a este primer argumento bíblico? Yo creo que hay un pasaje Que de bíblico, hecho tienen razón, la palabra purgatorio no está en la Biblia. Partamos de eso. pero sí creo que hay un pasaje bíblico donde aparece que el tiempo de espera para Isso encontrarse está con também Dios. na Bíblia, que nem todo foi escrito, não? Ujú. Está em los últimos versículos, eu creio que do Evangelho de Juan. De San Juan, sí. San Juan, Ni y todos los sí, libros del mundo alcanzarían. nem todos eso es. Ujú. Tienes razón, Rubens. El hecho es que nosotros, como ya lo había dicho, quizás en nuestros primeros encuentros, nosotros no somos una religión del libro, nosotros somos una religión de la palabra. Y la palabra es más que un simple término que se encuentre sí o no en un libro. Entonces, de ser así, si vamos a este radicalismo bíblico, nosotros los cristianos no podríamos creer en la Trinidad. ¿Por qué? Porque la palabra Trinidad no está en la Biblia, así de sencillo. Entonces, ¿será que es tan importante la palabra en sí o más bien su contenido? Ciertamente su contenido, porque la palabra, por ejemplo, una palabra tan fundamental para el cristiano como es la encarnación, tampoco se encuentra en la Biblia. Entonces, si es así, este argumento bíblico quitaría de medio muchas de nuestras verdades fundamentales, porque ciertamente Trinidad y Encarnación no son palabras que se encuentran en la Biblia, y aún así todos los cristianos la creen. Así, de este mismo sentido, purgatorio. Veremos después que aun si esta palabra no aparece, muchos textos bíblicos nos hablan de un contenido de esta doctrina, aun si la palabra está ausente. Bueno, pasemos a un segundo argumento. El argumento de la predestinación. No todos los protestantes afirman estos, pero sí muchas sectas protestantes, incluso los testigos de Jehová, que es, por así decirlo, no otra religión, no podemos decir que sean cristianos, sino que es otra religión, argumentan lo siguiente. Algunos argumentan que es imposible influir sobre la salvación de una persona, debido a que desde el inicio Dios ya dispuso quiénes se salvan y quiénes se condenan. Si yo les digo eso, ¿ustedes qué me responden? Que Dios ya desde el inicio dijo quiénes se salvan y quiénes se condenan, entonces no hay nada que hacer al respecto por nosotros. Ya si yo me salvé, desde el inicio yo ya estoy programado para eso. Entonces, como dice Lutero, pequemos y pequemos fuerte porque igual lo que importa es que ya me salvé. ¿Qué les dicen ustedes a este argumento de alguien que llega a su casa a decirles esta clase de afirmaciones? Que no existe libre albedrío para ellos. Tienes toda la razón. El tema de la libertad es totalmente opuesto al tema de la predestinación. Es decir, eso significaría que somos como robots, ¿cierto? Es decir, nosotros no podemos hacer nada por no vale la pena ni siquiera convertirse. De hecho, muchos, por ejemplo, los testigos de Jehová con su doctrina de los 144.000 van un poco en este sentido. Es decir, los 144.000 ya están escritos en el libro de la vida, por así decirlo. Me toca a mí descubrir si soy una de esas personas. Entonces, si me abro al mensaje de los testigos de Jehová, entonces mi libro significa que yo estoy en ese libro, por así decirlo. Lo que es muy triste porque si solo se salvan 144, esto quiere decir que el número de los salvados es reducido y va en contra del mismo texto bíblico que dice que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Es decir, para todos es posible porque Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, dice la palabra de Dios. Entonces, como decías tú, Dios nunca anula nuestra libertad y precisamente por eso es que es posible condenarse, porque hay precisamente personas que pueden rechazar el amor de Dios. Nadie nos obliga
a amar a nuestros padres, pero si nosotros decidimos no amarlos, pues precisamente no podemos vivir en casa de ellos porque sería un contrasentido, ¿no? Entonces nosotros la condenación, lo veremos más tarde, al final sería una autoexclusión. Es decir, yo soy quien decido si me condeno o no. Entonces nuestra libertad juega hasta el final. Hasta el último instante de nuestra vida podemos decidir si amamos a Dios o lo rechazamos. Bueno, y nuestro último argumento, que ya por ahí ya habían dado una idea de esto cuando hablaban de la cuestión de la iglesia militante, pero yo les hago la pregunta, ¿no? El argumento de la individualidad. Precisamente sería decir que no es posible, que la salvación es un tema individual, es decir, yo no puedo hacer nada para que otra persona se salve, yo no puedo, mis méritos o mis obras no pueden influir en las de los demás. Es decir, están obviando precisamente esta conexión mística entre los miembros de la iglesia. ¿Ustedes qué le dirían a esta persona que dice que, que no hay necesidad de orar por los demás, sino que precisamente cada uno sálvese quien pueda? ¿Cómo ustedes juzgan ese argumento? ¿Qué les dirían? Yo creo que es un argumento que no va en nosotros los católicos, porque al contrario, en la oración es lo que más En algún podemos lado de la Biblia no dar dice para no los oren demás. los unos por los otros. Ujú. Sí, sí, de hecho, si eso fuese verdad lo que dice las personas que afirman este argumento, no tendría, bueno, porque precisamente son los que afirman, como decías, decía el texto bíblico de Lázaro y el rico Epulón, que no hay nada que hacer por las personas que por las demás, por así decirlo. Esa es la radicalización de ese texto. No hay nada que yo pueda hacer por los demás. Ah, pues déjame ir a avisarles. No sirve porque todo lo que le digas, eso no va a servir, porque ellos son los que tienen que decir, y aunque resucite un muerto, no van a creer. Entonces, eso quita el peso de la evangelización. ¿Qué sentido tiene evangelizar si yo no puedo mover a otro a que se adhiera al evangelio? ¿Qué sentido tiene precisamente ser iglesia si cada uno tiene que caminar por su lado sin poder orar los unos por los otros? Es que muchas cosas se caen y por eso es que las sectas son cada vez más. Es muy fácil pasar del protestantismo al ateísmo. ¿Por qué? Porque Yo al quiero hacer final un sector. todas las verdades se van cayendo una a una. Y se obvia precisamente esto que ya nos habían resaltado, que es la comunión de los santos. Es decir, que todos somos un cuerpo, que esto sí aparece en la Biblia. Cristo es la cabeza y nosotros somos un cuerpo, y un cuerpo es un organismo, es decir, dependemos todos los unos de los otros. Entonces, es bonito que, por ejemplo, cuando hay una parte afectada. ¿Cómo? Ah, no, pensé que era una pregunta. Que cuando hay una parte de nuestro cuerpo que está afectada, todo el cuerpo se afecta. Díganme ustedes que hay más impedidor que un dolor de muela. No, es que no hay nada y es una muela, es una cosita chiquitica así y te bota la cama, te da dolor de cabeza, te quita el apetito, prácticamente te duele respirar. Entonces, ese mito de la individualidad en la iglesia no sirve. Y entonces todo eso ya va como que dándole peso a la cuestión de orar los unos por los otros. Entonces ahí tienen los argumentos protestantes, pero entonces ahora vamos a ver la respuesta católica, que ya de hecho ya lo han dicho Perdón. ustedes mismos. Yo quería que ustedes mismos fueran los que dijesen todas estas cosas y ya lo han dicho. La predestinación no existe porque, como ya lo dijeron ustedes, el hombre es libre y es responsable de su condenación y de su salvación. Sí, pero yo creo Alguien que que está obligado a amar en realidad no ama porque el amor es totalmente libre. Entonces el precio del amor es también el rechazo. Entonces Dios ha decidido que asumir el precio de que nosotros lo amemos, también asumiendo la opción de que lo rechacemos. Entonces aquellos que dicen que la gente no se condena, que esa es otra secta, que de hecho en muchos católicos está este pensamiento de no, pero al final nos vamos a salvar todos por la misericordia de Dios. Y es verdad que por la misericordia de Dios el que quiere se salva,
pero existen personas que no quieren salvarse y que lo demuestran no solo con palabras, sino con obras, que ahí es donde entra el tema de los pecados. Nuestros pecados mortales nos dicen que nosotros no queremos tener nada con Dios. Sí, yo quería Ya el decir, segundo argumento, la única fuente de la revelación no es la Biblia, ya Rubén nos lo recordaba. Los católicos creemos que tanto lo oral como lo escrito hace parte de nuestra revelación y que entonces... Hermanos, disculpa, es un video, entonces es interesante que possamos interactuar, pero sabendo que es un video, entonces no, no va a ser posible que el padre Daniel nos responda a nosotros, ¿está bien? Entonces no fue posible que él esté presente con nosotros hoy. Entonces hago esa aclaración para que todos sepamos que en la verdad estamos viendo un video. ¿Está bien? Yo veo que Ok. algunos están intentando preguntar, pero en la verdad, o sea, las preguntas podemos hacerlas al final, de repente, y aquellos que lleguemos a la conclusión, aquellos que no, possamos encaminar para él. ¿Está bien? Sí. Disculpa. Ok. Claro. Entonces, No se puede. no todo lo que esté literalmente en la Biblia, lo que no esté, significa que no sea de autoridad. Y la tercera es que sí existen textos bíblicos, aunque si no existe la palabra, aunque la palabra purgatorio no aparece, sí existen citas que confirman la validez de esta doctrina. Y aquí es donde va a ser muy importante el libro de los Macabeos. Pero antes veamos algunos otros ejemplos más tangibles. El primero está en Mateo 12:32, por si lo quieren anotar. ¿Quién me lee esta cita? No hay audio. Aquel que peca contra el Espíritu Santo. Disculpa, ¿no hay audio? ¿No hay audio? Para el padre, porque es un video. Ah, sí, correcto, total. No hay audio, pero alguien va a responder. Sí, él está interactuando con el grupo, alguien va a responder. Está bien, pensé que no tenía audio para No, ok, ya hacerlo. entendí. Dale, ok. No alcanzará el perdón de su pecado ni en este mundo ni en el otro. ¿Cómo interpretas tú este texto bíblico que en favor del purgatorio? Pues es que me está hablando de este mundo y está hablando del otro. Tienes razón. Y no solo de este mundo y del otro, sino de perdón en este mundo y de perdón en el otro. Es decir, si Jesús mismo dice que es posible que en el otro mundo haya perdón, es imposible que no exista un estado intermedio que no sea la condenación. Porque ya sabemos que las personas condenadas no pueden recibir el perdón. ¿Cómo se Entonces, peca contra el Espíritu Santo? aquel que peca contra el Espíritu Santo, que bueno, este ya es un tema de hermenéutica de este texto, por ahí decirlo, de interpretación de qué significa pecar contra el Espíritu Santo. Y de esto hay libros enteros de qué es pecar contra el Espíritu Santo. Pero, digámoslo, quedémonos con la interpretación más sencilla, que podría decir que es precisamente rechazar la gracia. Es decir, precisamente decidir no acoger el llamado de Dios a la salvación, es decir, rechazar a Dios explícitamente. Eso podría significar pecar contra el Espíritu Santo. Entonces, aquel que rechaza a Dios explícitamente no tendrá perdón ni en esta vida ni en la otra porque no lo quiere recibir, así de fácil. Entonces, ahí tenemos el primer argumento bíblico de la boca de Jesús, para que cuando llegue nuestro hermano protestante a nuestra casita o estemos conversando con una amiga y nos pidan textos bíblicos, ya tenemos Mateo 12:32. ¿Quién me lee el siguiente? De la carta a los Corintios. El fuego probará la obra de cada El fuego probará la obra de cada cual. Si su obra resiste al fuego, será premiado. Pero si esta obra se convierte en cenizas, él mismo tendrá que pagar.
él se salvará, pero como quien pasa por el fuego. Este es uno de los textos más explícitos que hay sobre el purgatorio. ¿Cómo lo interpretas tú en favor de esta doctrina? ¿Cómo lo lees? Bueno, que quien está puro y llega al fuego, y resiste el fuego, será premiado. Si no, toda la vida quedará hecha de cenizas y tendrá que pagar por lo que hizo. Ujú, ujú. Pero se Hay que salvará. pasar por el fuego. Ujú. Y dice, se salvará, pero como quien pasa por el fuego. O sea, Es todos decir, vamos a pasar por el fuego. miren lo que dice al inicio. El fuego probará la obra de cada cual. Es decir, este fuego La podemos obra entenderlo, pasa por el... es decir, podemos entenderlo como el juicio. Es decir, Dios que nos llama después de la muerte de cada uno a su presencia y nos prueba con el fuego del amor. Es decir, el amor casi siempre es representado con el fuego y nos mide en el amor, ¿cierto? De hecho, San Juan lo usa mucho en las cartas. Te encontré tibio, te encontré caliente, te encontré frío, para hablar de qué tanto estaba hablando, de qué tanto estaba unido a Dios. Entonces seremos probados en el fuego, es decir, enfrentaremos un juicio, y si mis obras resisten este fuego del amor, es decir, si mis obras son conforme al fuego del amor, seré premiado. Pero si esta obra se convierte en ceniza, es decir, si mis obras no son suficientes, no corresponden lo suficiente al fuego del amor, entonces tendré que pagar. Pero este pagar significa que, como dice el siguiente, que me salvaré, porque es decir, mis obras fueron buenas, pero les faltó un poquito, les faltó purificación. Y se salvarán, pero como quien pasa por el fuego. Esta imagen se usa mucho para decir cómo el fuego puede ser purificador, y es la imagen del oro. Ustedes saben que para que el oro sea un metal precioso digno de ser usado por reyes y por doncellas y por matrimonios, tuvo que haber pasado un proceso de haber purificado su material de todas las impurezas en el fuego. Es decir, el fuego hace que todo lo que nos sirve, todo lo que no era conforme al oro, se quede atrás, para que quede la pureza. Y es que a veces nosotros con nuestras buenas obras, también nosotros cargamos a veces segundas intenciones, de yo ayudo, pero qué rico que me vean. Yo doy, pero ojalá que me correspondan, ¿no? Estas pequeñas impurezas de este oro necesitan ser purificadas, necesitan pasar por el fuego para que sean perfectas. Entonces, como ven, esta persona, que el fuego no es suficiente, delante del fuego no es suficientemente pura, se salvará, pero tendrá que pasar por el fuego. Y finalmente tenemos 2 Timoteo del 1 al 18, donde San Pablo está orando por un amigo suyo que se llama Onesíforo, para que alguien le coloque a su hijo así. ¿Y qué es lo que le dice? Alguien que me lea. San Pablo ora Pablo ora por Onesíforo, rogando que el Señor le conceda que alcance misericordia en aquel día. Entonces San Pablo está enviando una carta y orando por esta persona, Onesíforo. No sabemos si está viva o está muerta, pero le está deseando, estaba orando que el Señor le conceda misericordia en el día de la muerte, precisamente. Que el Señor lo mire con misericordia. Es decir, Pablo intercediendo por Onesíforo. Entonces, como ven, pues no es extraño que desde el primer cristianismo se ore unos por otros para que el Señor, cuando uno llegue a ese fuego purificador, le vaya bien. Es que es lo más normal que uno, cuando vaya a presentar un examen, se ore unos por otros, ¿no? Entonces, en realidad, el cristianismo es más fácil de lo que nosotros pensamos. Nosotros somos los que lo complicamos. Entonces, y llegamos a nuestro texto estrella, que es precisamente
el que nos interesa para la próxima lectura, y es precisamente un testimonio del Antiguo Testamento. Y es increíble que ya desde el Antiguo Testamento ya sea presagiada la doctrina del purgatorio a través de esa oración de purificación por aquellos que ya murieron. Es alguien que me lea muy atentamente, con despacio, ¿no? Este texto de 2 Macabeos 12, del 38 al 46, para que lo busquen, lo anoten, es súper importante, y cuando lleguen aquí a este texto bíblico en su lectura personal, se acuerden de todo esto que estamos diciendo. Entonces, alguien que me lea, por favor. Judas, después de reorganizar el ejército, no, se dirigió hacia la ciudad de Odolam. Al llegar el día séptimo, se purificaron según la costumbre y celebraron allí el sábado. Al día siguiente fueron en busca de Judas, cuando se hacía ya necesario, para recoger los cadáveres de los que habían caído y depositarlos con sus parientes en los sepulcros de sus padres. Entonces encontraron bajo las túnicas de cada uno de los muertos objetos consagrados a los ídolos de Yamnia, que la ley prohíbe a los judíos. Fue entonces evidente para todos por qué motivo habían sucumbido aquellos hombres. Bendijeron, pues, todas las obras del Señor, juez justo, que manifiesta las cosas ocultas, y pasaron a la súplica, rogando que quedara completamente borrado el pecado cometido. El valeroso Judas recomendó a la multitud que se mantuvieran limpios de pecado, a la vista de lo sucedido por el pecado de los que habían sucumbido. Después de haber reunido entre sus hombres cerca de 2,000 dracmas, las mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado, obrando muy hermosa y noblemente, pensando en la resurrección. Pues de no esperar que los soldados caídos resucitarían, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos. Mas si consideraba que una magnífica recompensa está reservado a los que duermen piadosamente, era un pensamiento sano, santo y piadoso. Por eso mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Díganme si este texto no les parece una fuente de doctrina impresionante. De verdad que agradecemos al Espíritu Santo que haya inspirado este texto desde el Antiguo Testamento, porque nos demuestra que es parte del plan de Dios esto de la oración por los difuntos, y no una invención del cristianismo, como pueden decir algunos, el hecho de la oración por los difuntos. Entonces, les explico un poco el contexto de esta cita, para que después charlemos un poquito. Y es que resulta que Judas había enviado su ejército para luchar contra un general que se llamaba Gorgias, de una ciudad de Idumea, me parece, es decir, un ejército enemigo que se escondía en esta ciudad. Y resulta que muchos judíos cayeron en esta batalla, pero aún así ganaron la batalla. Entonces, resulta que cuando ya fueron a donde Judas a decirle: Judas, ya es hora de que vayamos por los cadáveres que fueron caídos en batalla, para que mueran, no, para que sean enterrados dignamente, porque murieron en batalla, dieron la vida por el Señor. Entonces, démosles digna sepultura. Ocurre un hecho un poco desagradable. Y es que en varios de los bolsillos de estas personas que habían caído en batalla encontraron amuletos que habían sido tomados de este país que habían asaltado, de los edomitas. Y por lo tanto, habían faltado al precepto de la ley de Dios, que se encuentra precisamente en Deuteronomio 7:5, que dice que cuando se encuentra un ídolo,
o cuando se encuentra un objeto supersticioso de un país al cual se llegó, se debe consagrar al exterminio, es decir, se debe quemar inmediatamente. En cambio, estas personas quizás los vieron bonitos, pensaron que era oro, incluso por superstición, dijeron, no, de pronto esto me protege, se lo colgaron en los bolsillos y entonces Judas no sabía qué hacer porque habían sido personas que habían muerto por amor al Señor, pero que habían cometido esta impureza, es decir, lo que hemos dicho, están en una situación intermedia. Entonces Judas, con una gran fe en la resurrección, como lo dice ahí, y considerando que habían sido personas que habían muerto, sería injusto que no se salvara, lo que hace es rogarle al Señor que no mire ese pecado. Entonces lo que hace es precisamente hacer una colecta para, por decir, mandar decir una misa, diríamos hoy en día, ¿no? Para que se ofrezca un sacrificio por los pecados de estas personas. Y dice el texto que es un gesto muy hermoso y noble. ¿Y por qué? Porque es declaración de nuestra fe en la resurrección. ¿De qué sentido tendría rezar por un difunto si la vida acaba ahí? Pues nada, no tendría sentido porque pues esa oración se va a la nada. Pero nosotros sabemos que quienes mueren en el Señor resucitan, entonces nosotros queremos que sea así para esas personas que amamos. Entonces, por esto esta acción es alabada, esta oración de orar por los difuntos. De hecho, es de las cosas que la iglesia más insiste, como lo dicen ustedes, en las Eucaristías, orar por los difuntos. Y se hace un sacrificio expiatorio, es decir, un sacrificio de perdón por los pecados que se hacía normalmente para cuando había una ofensa entre personas o con Dios, es decir, por decirlo, una especie de ritual de penitencia, pero esta vez no en favor de vivos, sino en favor de muertos. Y es la primera vez que se hace en la historia de Israel. Entonces es una cosa que es muy conmocionante y que los protestantes, como no aceptan el libro segundo de Macabeos, consideran que entonces ese texto no existe. Pero como ven, es muy importante. Entonces, no sé, ¿qué impresiones les suscita a ustedes? ¿Qué luces? ¿Les parece que ahora es más clara la doctrina del purgatorio gracias a este texto? ¿Qué versículos les llaman más la atención? Comentemos un poco este texto. ¿Qué les suscita a ustedes? ¿O qué dudas A mí también? me llama mucho la atención las diferentes formas de oración, digamos, donde dice, ¿verdad? La frase que dice la oración, bendijeron, pues todas las obras del Señor fue justo que manifiesta las cosas ocultas y pasaron a la súplica, rogando, o sea, es una súplica al Señor, ¿verdad? La idea también de la resurrección y, y al final la oración expiatoria. Es como ahora que estamos en este tiempo, ¿verdad? Que uno todo lo que lee también lo tiene como que traer a tiempo actual. El Papa el 25, ¿verdad? Que va a consagrar a Ucrania y a Rusia. Y hace poco hizo esta oración expiatoria y por el perdón de todas las faltas cometidas a través de la historia, ¿verdad? A nuestro Señor y a nuestros hermanos, ¿verdad? Entonces, eso me llama muchísimo la atención, el sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Perfecto, tiene razón. Hay distintos tipos de oración. Está la oración de bendición, pero es también necesaria la oración de expiación y la oración de intercesión, la cual algunos sectas cristianas no consideran importante, como ya vimos. Bueno, muchas gracias. ¿Quién más? Por ahí vi que Mayeli había alzado la mano. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿A partir de cuándo se empieza a hablar de la resurrección en la religión judía? Es que realmente la primera vez que oí hablar de la resurrección
fue con la lectura que nos dio el padre de, o vos, ya no me acuerdo quién, de la viuda con los 7 hijos. Y es la primera vez que se habla de resurrección. Pero ¿desde cuándo se empieza a hablar de resurrección? ¿O siempre había tenido resurrección? No, aquí tenemos que tener en cuenta que el judaísmo, como nosotros sabemos, es una religión en camino, es decir, está preparando algo más grande, que es el cristianismo. Y por ende, las etapas más cercanas al inicio del Nuevo Testamento son las que contienen más similitudes con el Nuevo Testamento. Es decir, aquí estamos a 300, 200 años de la venida del Señor. Es decir, el texto de los Macabeos y es en general digamos, la mayor síntesis de esta doctrina. ¿Por qué? Porque los judíos antes tenían la doctrina del Seol, es decir, cuando una persona muere, se va a dormir para siempre. Es decir, como que se apaga, se apaga y no vuelve, en un descanso eterno, ¿no? Como, es un poco abstracto de pensar, ¿no? Es decir, morir es simplemente apagarse e ir a descansar en el seno de Abraham, es decir, como en un lugar donde no hay, no hay vida y no hay nada más que, no hay ninguna actividad. En cambio, esta confesión en la resurrección viene más que todo, como lo decíamos la última vez, cuando analizábamos la influencia de los griegos, cuando comienza a verse un poco como afectada, o cuando se toma conciencia de que si Dios me ama, esto no puede acabar aquí. Si Dios es Dios de Israel, tiene que ser Dios de difuntos, pero también de vivos, como lo dice el mismo Señor, citando precisamente cuando cita a Abraham, ¿no? Que Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. De si estuvieran muertos, ¿qué sentido tendría decir que Dios es Dios de ellos? No, tiene que ser que aún estén vivos, porque si no, pues no sería Dios de ellos todavía. Entonces, en un cierto sentido, aún a Jesús le costaba mucho hacerle entender a los judíos que existía la resurrección. Por eso es que ellos no entendían cuando le decía que destruir este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. O sea, para ellos era como, está hablando desde el templo, ¿no? Él no está hablando de la resurrección. Entonces, en realidad, el tiempo que más pudiéramos decir, se elabora la doctrina de la resurrección es después del exilio y durante precisamente durante la invasión helénica, que es donde se ve más el tema del martirio. Es decir, la convicción judía de la resurrección viene ligada al martirio, cuando empiezan a ser perseguidos por la fe. Antes era algo que no se veía tanto, pero ahorita, como lo vimos con el ejemplo de la madre con los 7 hijos, se desarrolla mucho esta idea. Entonces, sepamos que es casi a las puertas del Nuevo Testamento. ¿Quién más alzó la mano por ahí? Yo, Bueno, dime, ¿sí? sí, yo tengo, bueno, me queda claro la justificación del purgatorio, pero no recuerdo bien dónde lo leí, pero quiero que me saque de la duda. Supuestamente del purgatorio habló fue una monjita que vivía en un claustro, que ella en visiones lo vio. ¿Fue así? Bueno, de eso vamos a hablar ahorita. Es decir, si nosotros estamos diciendo que las fuentes de la doctrina cristiana son la Sagrada Escritura, que es la parte que acabamos de ver, también está la parte de la tradición, es decir, de lo que los cristianos han vivido y creído desde el inicio. Es decir, ¿será que los primeros cristianos, cómo vivían esta doctrina del purgatorio?
¿Será que los cristianos del medioevo, cómo lo vivían? ¿Será que los cristianos de ahora, los santos incluso de hoy en día, cómo han hablado de la resurrección, del purgatorio? Y ciertamente existen varios testimonios de experiencias místicas con las almas del purgatorio. Y eso ya se los voy a mostrar al final en un regalito bonus que les quería hacer. Entonces ya no abro más detalles para no dañarle la sorpresa. ¿Listo? Entonces espero sepan que sí. Biblia y tradición. No solamente, no fue que una monjita lo vio y el Papa lo decretó, no, porque entonces ahí sí los protestantes nos podrían decir se lo inventaron. No, vean que desde el Antiguo Testamento incluso ya está. Entonces, listo, tenemos ahí nuestro libro de los Macabeos. No sé si alguien más quiere hacer un comentario a este texto tan importante. Bueno, entonces, de todos modos, si les surge alguna pregunta, las podemos hacer al final. Y entonces, como ya dijimos, como les había adelantado, no solo de la escritura encontramos testimonios de la oración por los difuntos. Ya desde los primeros cristianos encontrábamos esta fe en la resurrección de la carne, naturalmente, pero también en la necesidad de orar por los difuntos. Dice San Juan Crisóstomo, que fue un obispo que vivió en el año 300, imagínense, el siglo III, es decir, solo 300 años después de Cristo. Es decir, prácticamente casi que discípulo de los discípulos de los apóstoles. Y dice él, precisamente citando a los apóstoles, no en vano los apóstoles introdujeron la conmemoración de los fieles difuntos, que cuando la celebramos, alguien que me recuerde. 2 de noviembre. Ajá, muy bien, imagínense, esto ya desde el siglo III, ya instituida por los apóstoles, nos dice San Juan Crisóstomo, el hecho de una fiesta exclusiva para rezar por los difuntos. Introdujeron la conmemoración de los difuntos en la celebración de los sagrados misterios, es decir, que también en cada Eucaristía se rezara por los difuntos. Sabían ellos que estas almas obtendrían de esta fiesta, es decir, no solo de la fiesta concreta del 2 de noviembre, sino de la fiesta de cada Eucaristía, recibirían gran provecho y gran utilidad. Es decir, como lo estamos diciendo, no fue que en el 1900 alguien tuvo una visión y dijo, ay, existe el purgatorio. No, ya desde el siglo existen testimonios más antiguos como este que les traigo aquí, por ejemplo, que es una placa fúnebre de las catacumbas. Ustedes si vienen a Roma, les aconsejo vivamente que no dejen de ir a las catacumbas. Son una experiencia impresionantemente bella. Las catacumbas son los cementerios cristianos de los primeros siglos y nos dan un montón de datos de cómo vivían la fe los cristianos inmediatamente después de la época de los apóstoles. Y como el cristianismo aún no era una religión permitida, entonces casi todos la vivencia de la fe la vivían bajo tierra, en una serie de túneles y capillas subterráneas extensísimas que tienen gran contenido artístico, pero también gran contenido de fe. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una inscripción que se encuentra en el cementerio de Priscila. Priscila es la señora que donó el terreno, una de las primeras cristianas de Roma. Y precisamente en la placa se lee una palabra muy interesante y rezando precisamente por un alma que dice, para que Dios dé refrigerio a tu alma. Es decir, los parientes hacen esta placa escribiendo ahí que desean que la persona a la cual están rezando reciba refrigerio, que en latín se va a ver mucho esta palabra refrigerium, para referirse a la oración por los difuntos. Es decir, la oración por los difuntos en la antigüedad se llamaba refrigerium, es decir, como... Curso. ¿Ah? Sí, sería como más o menos como soliego, como alivio, eso, alivio sería la palabra, alivio. Entonces ya ven que desde estas tumbas
son del siglo Descalzo. segundo más o menos, del 180, 190 después de Cristo. Es decir, no nos estamos inventando nada. Eso ya los cristianos lo vivían así. Y el hecho de rezar para que los demás los muertos tengan refrigerio. Entonces, tenemos que estar muy convencidos de la historicidad y la firmeza de nuestra fe. Por aquí tengo también un segundo testimonio, ya no solo de los primeros cristianos, sino de los santos. Casi todos los santos han hablado de las almas del purgatorio y del orar por los difuntos. Alguien que me ayude con este texto del diario de Santa Faustina, que seguro muchos deben conocer, es una monjita polaca del siglo pasado, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que tuvo grandes visiones acerca de la misericordia, y en uno de los numerales de su diario escribe esto acerca de las almas del purgatorio. Alguien que me ayude leyendo. Poco después me enfermé. La querida Madre Superiora me mandó de vacaciones junto con otras 2 hermanas a Skoliomou, muy cerquita de Varsovia. En aquel tiempo le pregunté a Jesús, ¿por quién debo rezar todavía? Me contestó que la noche siguiente me haría conocer por quién debía rezar. Vi al ángel de la guarda que me dijo seguirlo. En un momento me encontré en un lugar nebuloso lleno de fuego y había allí una multitud de almas sufrientes. Estas almas estaban orando con gran fervor, pero sin eficacia para ellas mismas. Solo nosotros podemos ayudarlas. Las llamas que las quemaban a mí no me tocaban. Mi ángel de la guarda no me abandonó ni por un solo momento. Pregunté a estas almas, ¿cuál era su mayor tormento? Y me contestaron unánimemente que su mayor tormento era la añoranza de Dios. Y a la Madre de Dios que visitaba las almas del purgatorio. Las almas llamaban a María, la estrella del mar. Ella les trae alivio. Deseaba hablar más con ellas, sin embargo mi ángel de la guarda me hizo seña de salir. Salimos de esa cárcel de sufrimiento. Oí una voz interior que me dijo, mi misericordia no lo desea, pero la justicia lo exige. A partir de aquel momento me uno más estrechamente a las almas sufrientes. Yo creo que este texto es demasiado gráfico, es decir, es una gran síntesis de lo que hemos discutido hasta ahora, es decir, precisamente que es una condición de fuego espiritual, que es un tormento, pero es un tormento no al estilo del infierno, porque si ustedes de pronto han leído la Divina Comedia de Dante, que es un texto medieval que explica un poco lo que él considera que es cómo se vive en el infierno, en el purgatorio y en el cielo. En realidad lo que las almas del purgatorio están felices, por así decirlo, porque ya se saben salvadas, pero y son luminosas por eso. Pero las atormenta grandemente el hecho de saber que todavía no están con Dios. Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia de, por ejemplo, de una añoranza muy grande de una persona. Por ejemplo, cuando viajamos y estamos a punto de encontrarnos con alguien, ¿no? Por ejemplo, me pasaba mucho cuando iba, por ejemplo, a Colombia, que ya a las puertas de llegar al aeropuerto de ahí de Río Negro, de mi ciudad, te paran en un control y te dicen, ay, te falta este papel. Y esa es angustia porque saber que tu mamá está ahí en la puerta y no puedes pasar a verla porque te falta un papel. O un poco más con la época del COVID, ¿no? Como que estamos viajando y de momento a otro la familia está allá afuera esperándonos y te hacen la prueba de COVID antes de salir y te dicen, no, saliste positivo. No puedes ir a ver a tu familia todavía hasta que te sanes. Entonces esa condición de año, no nos duele tanto el estar enfermos o el estar ahí en el aeropuerto. Lo que nos duele es el dolor de no poder ver a los que amamos teniéndolos tan cerquita. Entonces ellas, ese dolor de estar separadas de Dios, aún sabiendo que lo van a tener prontamente, las llena de angustia. Y por eso quieren salir lo más rápido posible. Entonces, precisamente,
tenemos que ver el purgatorio como con ojos también de alegría, por así decirlo, y decir Dios gracias, porque esas almas se salvan, se van a salvar. Y, y seguramente, bueno, ya Dios sabrá en cada uno los caminos de cada uno, pero saber que yo, si estaría ahí, tendré esa gracia de saber que ya estoy salvado, qué alegría tan inmensa. Y seguramente esa añoranza de Dios va a hacerme sufrir, pero va a ser un sufrimiento pasajero. Entonces, para evitar, como decían Santa Faustina decía, en uno de los numerales del diario dice algo muy interesante, que él dice Jesús, o hablándole un día a ella, le dije, dice, ¿qué prefieres? ¿Un día de purgatorio o algunos años de enfermedad sobre la tierra? Y ella dijo que prefería miles de años de sufrimiento en la tierra en vez de un día en el purgatorio, porque sabía que el sentimiento de la separación de Dios era peor un día que 10 años de una enfermedad. Entonces, para que también esto nos ponga como en perspectiva de eternidad, es decir, qué rico poder ir al cielo derechito, como decimos, ¿no? Entonces, esforzarnos lo que más podamos. Pero como dice el Señor, la misericordia desea que nos salvemos. Entonces, oremos precisamente para que todos podamos llegar a esa meta deseada. Entonces, el diario de Santa Faustina para los que desean leer más después sobre este tema. Y precisamente el último, la sorpresita que les quería dar es que hace poquito visité el Museo de las Almas del Purgatorio. Yo no sabía que eso existía. Aquí en Roma hay un Museo de las Almas del Purgatorio donde existen milagros que corroboran, que afirman la fe en las almas, en que existe el purgatorio. Como lo ven ahí, es un lugar, una sala muy chiquita. De hecho, el título arriba dice Pequeño Museo del Purgatorio. Y son una serie de milagros de personas que en el purgatorio han pedido ayuda a personas de aquí de la tierra para que oren por ellas. Y para confirmar esa fe de esa persona, dejan una señal física de ese sufrimiento o de esa situación de purgatorio que están viviendo para que la persona sepa por lo que debe rezar. Aquí encontramos dos ejemplos. El primero es de una monjita que estaba ya durmiendo en su habitación con su vestido de noche, su pijama larga, y se le aparece de noche un alma de purgatorio que le toca el manto y le pide oración. Para la sorpresa de la monjita, cuando se levantó, descubrió que la mano donde había colocado el hábito se encontraba quemada, con huecos de quemadura. Es decir, eso es imposible que se hagan estas señales si no es porque la mano estaba caliente. No sé qué sensación les provoca, pero a mí me impresiona tanto saber que las almas del purgatorio existen. A veces no nos los tomamos tan en serio. Y segundo, tenemos aquí lo mismo, era un sacerdote que precisamente tenía su libro de oraciones al borde de la mesita de noche, se le aparece un alma del purgatorio, coloca su mano sobre el libro del sacerdote para pedirle oración, y cuando el sacerdote se despierta se da cuenta que hay 3 marcas de dedos de la quemadura de la mano. No sé si se alcanza a ver, si lo logran ver, los deditos aquí abajito. En esta parte de acá, ¿sí se ve? Que precisamente son el resultado de la quemadura, una cosa que no se podría hacer con ninguna cosa. Aquí tenemos más ejemplos, esta vez en otros materiales. Otro que está en una hoja, en una página de una Biblia. Otra que no me acuerdo en qué está, y otra sobre una mesa de noche, es decir, una palma ardiente que se posa sobre una mesa de noche y una cruz que deja ahí también al lado de ella. Todas hechas con quemaduras profundas de un material caliente que es una mano. Este es muy interesante, es una Biblia
que también fue tocada, pero solo con la punta de los dedos. Ahí vemos las 5 quemaduras, la quinta del pulgar es más profunda, como de quien pone la mano suavemente con la yema de los dedos. Algo imposible de hacer con cualquier material porque pues, se quemaría todo el libro si uno le echa fuego de ese modo. Entonces, en realidad es una mano ardiente que arde por sí misma. Y bueno, hasta ahí el pequeño Museo de las Ánimas del Purgatorio. Habían más milagros, pero solo le pude tomar fotos a esos. No sé qué, todas estas cosas que les he mostrado, que, que sí que Perdón. despiertan ustedes. Quisiera escuchar. Bueno, hermanos, ahora yo dejaría la pregunta de Daniel. ¿Qué desperta en ustedes? ¿Qué le llamó más la atención en esta charla de hoy? Y perdóname porque de verdad, como él hizo el video interactuando, ¿no? Entonces da la impresión, yo mismo quise responder varias veces, ¿no? Pero él siempre hace así con mucha participación. Pero me gustaría escucharles qué impresión ustedes tuvieron de ese encuentro de hoy, de ese tema de hoy. Está en silencio, Miriam. Está en silencio. Me parece que fue una charla muy interesante, porque las benditas ánimas del purgatorio siempre nos han acompañado en las oraciones, sobre todo en los padres que hablaban, más que todo se le oía mucho a los padres, a los abuelos, y ellos siempre nos dieron esa imagen de las benditas ánimas del purgatorio, que es lo que más... La charla ha sido muy interesante, pero esto último del museo me hizo acordar que yo creo que muchos tuvieron en las casas más que todos los abuelos, había un cuadro de las benditas ánimas del purgatorio, y yo me acuerdo que eran unos cuerpos pidiéndole como al Señor que los salvara, o el Espíritu Santo, algo así. Yo estaba muy pequeña, pero yo sé que ese cuadro era, muchas casas los tenían, las tías, los abuelos, y tenían llamas. Es una imagen que si uno la busca, la encuentra. Y ahora viendo el museo del fuego, de las manos y de todo eso, me llama mucho la atención. Entonces, y lo primero que dijo, la primera parte, al introducir la charla, el padre, en el segundo de Corintios, creo que es cuando habla de Corintios, esa parte de ahí se hacen, para mí es lo que tenemos, que aquí no hemos venido solo a vivir, tenemos que tener algo, al morir, una prueba y de no ir directo al cielo, pues ni tampoco pues a quemarnos, yo no sé cómo será, pero yo creo que hay una etapa para uno purgarse, cada etapa de si fuimos, cómo nos portamos aquí, cómo vamos sanando para poder llegar a esa gloria eterna que también se promete. Sí, no podemos llegar allá, o sea, allá tenemos que estar totalmente puros, ¿no? Claro, como el oro. Estar totalmente puros como el oro, como tú dices. Sí. Esta charla de verdad me iluminó bastante, porque siempre el tema de purgatorio siempre es un tema que muchas veces no es tocado en nuestra iglesia, y nosotros llegamos a esa edad con muchas dudas. No sé si alguien quiere hablar, comentar más algo. Rubens, Sí. las otras religiones, los judíos, los protestantes, ellos también creen en el purgatorio. No, O ellos creen que todo termina aquí. Sí, que todo termina aquí. Bueno, ok. Los protestantes no creen en la vida eterna, sí, pero no creen en el purgatorio. Tampoco creen en la eficacia o de la oración de los difuntos, ¿no? Y ese fue el tema tocado, ¿no? Por el padre. Nosotros sí, yo por ejemplo tengo algunos familiares protestantes,
Y cuando, por ejemplo, mi mamá falleció, mi tío vino a decirme, ¿para qué está orando por ella? Si es hasta aquí, ahora es solamente él y Dios. Es mi tío, con todos mis respetos, pero no es así. No es así. Tú estás equivocado. Pero igual, no es el momento, era el momento no era el momento apropiado para discutir. Pero o Claro. sea, ellos defienden que no se debe orar y nosotros vimos, y eso me tocó mucho en esta charla, porque son almas que no se pueden, o sea, están allá sufriendo y su oración no tiene efecto. Depende de nuestra oración. Pero Depende no es solo la oración, son también misas y, y como actos de bondad así y lo es. muchas cosas que uno puede hacer en nombre de ellos. Sin duda alguna, una misa dedicada, o sea, es como, es una súplica, ¿no? Como dijo el texto de Macabeo, del segundo Macabeos 12, 38 a 46, cuando Judas pediu súplicas al Señor por las almas de los soldados que murieron en pecado. Ángel, Bueno, estuve yo bueno. muchas veces, sí, cuando yo en mi juventud, en mi primera juventud, recuerdo que yo le rezaba a las ánimas benditas del purgatorio. Muchas veces porque necesitaba levantarme muy temprano, eso sí, le pedía que no me asustara, ¿no? Y verídico que yo me despertaba como que sí, mira que tengo que levantarme a las 2, a las 3 de la mañana, pero como que nada. Y Wow. pero siempre todavía me recuerdo pues, de mi madre, de mi padre, todo, y con mucho afecto, y inclusive les pido que me acompañen, ¿no? Y son buenísimos, son muy buenos en la compañía de uno. Sí, mire, Yo particularmente lo recomiendo. No se asusten de las ánimas, aunque yo tengo muchos cuentos, porque claro, cuando yo viví, la luz era de 50 ciclos, no era la de hoy, 60 ciclos, ni light, ni nada de esa broma. Entonces, claro, las calles eran muy oscuras, ¿entiendes? Por ahí tengo un amigo que también vivió en esa época, era Leandro. Y entonces, hubo, pues, había tinieblas, había muy, pero, y siempre jugábamos nosotros, metíamos miedo a los amigos, a mis hermanos, sobre todo con la, mira, viene un ánimo, ¿no? Cada vez estaríamos corriendo todo acá, yo mismo me asustaba, pero bueno, esa era la cosa, pero verdaderamente yo sí tengo mucha fe en la sangre. muy bien. Y la Hermanos, si hay alguna duda, pueden caminar, pueden enviar para mí. Miren ahí presentando. Esto se veía mucho todavía, las benditas Sí, almas del de purgatorio. verdad que sí, mira, de verdad que sí. Hay algo que Este era un cuadro que uno de chiquito lo veía y le daba miedo. Yo ya no lo veo. hay algo que yo quería comentar, justamente cuando estaba. Compárteme, por favor, Miriam, para que yo ponga en el chat del grupo, ¿sí? Ok, ¿te lo mando? Sí, por favor, manda Bueno. a mi contacto. Yo creo que es un cuadro de la Virgen del Carmen. Pues es que hay varios. Ajá. Sí. Qué bien. Bueno, si hay alguna duda, porque de verdad el tema es bastante caliente, ¿no? Como dice el padre, nos encamina que nosotros enviamos para el padre. Pero yo creo Rubén, perdona un minuto, yo pienso que sí debemos rezar y que hay un purgatorio, pues en la Eucaristía sí hay una parte después que se reza por las personas que han fallecido y que es nuestra oración, pues. O sea que estamos claros en eso. Exatamente, hay un momento que se es dedicado a que nosotros recordemos nuestros difuntos, ¿no? Y el padre, o sea, invita que nosotros, algunos padres hacen incluso una pausa
para que nosotros possamos orar em aquele momento, exatamente em aquele momento, foi excelente recuerdo, hermano, para que nosotros possamos orar por nuestros... Aquí está la de la Virgen del Carmen. Difunto. Uy, qué bonito Sí. la Virgen del Carmen. Qué bello. Mándamelo, que yo voy a compartir. Sí, Sí. sí, Hermanos, muy bien. muchas gracias por acompañarnos. Rubens, una pregunta. Claro. Ya entramos en los evangelios, ¿no es cierto? Nosotros todavía estamos en esta semana, sí, En en San esta Marcos. semana. Vamos a hacer una pausa y el día 25 entramos en el Nuevo Testamento. ¿Está bien? Entonces es otra fase, vamos a hacer una pausa, pero todavía no llegamos allá. Porque ahí los pusieron, están en el recuadro. Mateo. Ops. Entonces, Marcos, perdón. Marcos. Sí. No, entonces tuve una ¿Será? equivocación. Sí. ¿Será que está hablando de los macabeos? No. Ok, déjame. Ay, Tú estás confundida, Miriam, está he confundida. leído todo Marcos en vez de Macabeos. Bueno. Es que es MC, ¿sí? Tranquila, hermano, tranquila. No, nosotros es Macabeos. Macabeos. Es que es MC y Marcos está MC y dije yo, uy, se saltaron todos. Ya asustaste. Pero no pasa nada, Igual. no pasa nada. Me asustaste. Chuleta, Bueno, yo ya la lo leí. chuleta. Por eso me llamó la atención que hablaban de Macabeos y yo, pues eso ya está, ya pasó. ¿A qué hora? No. 25 de setembro nosotros entramos en la nueva fase. Incluso, o sea, vamos a abrir para invitar a otras personas. Entonces, si ustedes tienen interés de invitar a otras personas, que por favor, ese es el momento. Muy bien. Okay. Miriam, ¿tú podrías hacer la oración final, por favor? Con mucho gusto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este momento tan lindo que siempre tenemos con este grupo que nos ha enseñado mucho y sobre todo hoy una charla muy bonita y que vamos a terminar con mucho éxito. Al Espíritu Santo le damos gracias y a la Santísima Virgen. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos en tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y a Amén. rezar por las benditas ánimas del purgatorio, que eso nos enseñaron también nuestros padres. Siempre a rezar por las benditas ánimas. Así lo es, hermana. A partir de hoy yo no me olvido nunca más. Muchas gracias, hermanos, por acompañarnos. Gracias por en esta todo. bella Gracias. reunión de hoy. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego, gracias.